Les voy a colocar las claves de la semana pasada que no les había dado. A ver, les voy a colocar las claves, ¿ya? Había una clave que me faltaba darles. Acá está, ahí está. Esta es de la semana pasada, de la clase número 4, de tabla periódica. Esta semana tenemos que desarrollar la parte química. Hoy día vamos a desarrollar la parte de enlace químico, un tema muy importante en lo que ustedes deben estar bien claro porque se basa mucho en las características que va a tener el comportamiento de las sustancias, ¿no? Veamos pues enlace químico. Ya, veamos entonces enlace químico, enlace químico. ¿Qué es el enlace químico? Es una fuerza que mantiene unidos a los átomos en una sustancia química. Siempre que un enlace químico se desarrolla, siempre se libera energía. Cuando dos átomos, generalmente los únicos elementos que son estables son los gases nobles. La mayoría de elementos son inestables. Por eso tratan de unirse con otros átomos. ¿Para qué? Para lograr su estabilidad. Por ejemplo, si un átomo está libre, solo, algo así como el oxígeno, es muy inestable. Los únicos elementos estables en forma atómica son los gases nobles. Ahora, entonces, ¿qué va a hacer el oxígeno? Unirse con otro elemento. Puede ser con un elemento diferente o con el mismo. Por eso que el oxígeno nunca se encuentra en forma atómica. Siempre se encuentra formando dos átomos. ¿Qué quiere decir? Que estos átomos son inestables. Entonces, el átomo de oxígeno con el átomo de oxígeno se va a unir para formar una estructura de ¿cuántos átomos? De dos, ¿no? Ya está. Entonces yo tendría el O2. Pero una vez que estos átomos se han unido, se ha adquirido estabilidad, pero ya no se pueden separar porque los mantiene unidos una fuerza. Esta fuerza que mantiene unidos a estos átomos, ¿cómo se le llama? Se le conoce con el nombre de enlace químico. Pero siempre que dos átomos se unen, se libera energía. Y esa energía que se libera es llamada energía de enlace. ¿Qué es la energía de enlace? Es la energía que se libera cuando los átomos se unen. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando dos átomos están libres por separados, tienen más energía que cuando están unidos. ¿Por qué? Porque se pierde energía. A eso se debe que cuando menos energía tenga una estructura, es más estable. Entonces, toda esta estructura va a tener menor energía. Menor energía. Pero será más estable. Más estable. ¿Estamos? Entonces de ahí donde viene pues el concepto de que nosotros decimos, cuando menos energía tenga una estructura, más estable será. ¿Estamos? Entonces nosotros decimos que el enlace químico tiene esa característica. Ahora, el enlace químico se clasifica en tres: enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico.
Ahora, ¿de qué va a depender esta clasificación? O sea, ¿cómo tú vas a clasificar un enlace? ¿Cuándo tú le vas a decir que sea iónico, covalente o metálico? Esto depende bastante de la electronegatividad. ¿Qué es la electronegatividad? La electronegatividad es la capacidad que posee un átomo enlazado con otro para atraer electrones de enlace. ¿Ya? De verdad, tienen que hacer su captura de pantalla. ¿Listo? Ya. Es la capacidad que posee un átomo enlazado con otro para atraer los electrones de enlace. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un átomo tiene alta electronegatividad si es que tiene mayor capacidad o fuerza para atraer esos electrones que está usando para enlazarse con otro átomo. Entonces, si yo tengo acá un átomo y acá tengo otro átomo y este átomo, ¿no? Este átomo tiene más fuerza para atraer esos electrones y poder enlazarse, entonces este átomo, su electronegatividad es mayor que la electronegatividad de este átomo. ¿Qué quiere decir? Que la electronegatividad es una fuerza, una capacidad que tiene el átomo para atraer los electrones de enlace. Entonces, los elementos que tengan más electronegatividad son aquellos que tienen mayor capacidad para atraer esos electrones. Y hay una tabla, hay una tablita que nosotros vamos a usar para comparar estas fuerzas. Y esta es una tabla que propuso este científico, simplemente Linus Pauling, ¿no? Que le dio valores para nosotros poder diferenciar la fuerza que tienen los elementos con respecto a otros. Por ejemplo, la electronegatividad del litio es 1, del berilio es 1,5, del boro 2, carbono 2,5, nitrógeno 3,0, oxígeno 3,5 y flúor 4. ¿Se acuerdan que la electronegatividad en este sentido va aumentando? Conforme se va hacia la derecha, la electronegatividad va aumentando. Y también conforme va hacia arriba, también va aumentando. 0,8, 0,9, 1. Entonces, a mayor qué cosa? Electronegatividad, mayor capacidad, ¿no? Y debemos decir que estos valores son útiles para predecir los tipos de enlace. Sí, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos valores? Vamos a hacer una diferencia en las cuales nosotros vamos a tener la diferencia de electronegatividad. Esta diferencia de estos valores, como estos son valores, podemos hacer una diferencia. ¿Para qué? Para predecir los tipos de enlace. Y estos valores nos van a ayudar bastante. Entonces, decimos lo siguiente. ¿Listo? Ya. Diferencia de electronegatividad, que lo vamos a representar con un delta de n. ¿Qué me dice? La diferencia de electronegatividad ayuda a determinar y diferenciar los tipos de enlace químico. Y para eso hay una cierta regla, ¿no? Ciertos valores que me determinan los enlaces. Cuando esta diferencia de electronegatividad sea mayor que 1,7, el enlace es iónico. Cuando está entre 0, igual a 0, o menor o igual a 1,7, es covalente. Pero si esta diferencia es 0, el enlace es metálico. Entonces nosotros vamos a decir, ¿cómo yo voy a saber si el enlace es iónico, covalente o metálico? Por esta diferencia. Y una diferencia simplemente es una resta, pues, ¿no? La electronegatividad de un átomo menos el otro. Por ejemplo, voy a hallar qué tipo de enlace posee el cloruro de sodio. Y para eso necesito su diferencia. Del cloruro de hidrógeno, para eso necesito su diferencia. Del hidrógeno gaseoso también. Y del sodio también. Entonces, pero yo para saber las electronegatividades, la diferencia, tendría que saber la electronegatividad del sodio, del cloro y del hidrógeno, que son los tres elementos que estamos colocando acá. Entonces veamos, pues, ¿no? Aquí. Vamos a poner las electronegatividades, le voy a colocar de esos elementos, ¿no? El sodio es 0,9, el hidrógeno 2,1 y el cloro es 3,0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una diferencia, pero siempre, si ustedes observan, siempre estos valores van a ser mayores que 0. Nunca ni uno de estos valores va a ser negativo. Y como ni uno de estos valores va a ser negativo, entonces simplemente la diferencia debe ser el mayor menos el menor. ¿Estamos? El mayor menos el menor. Por ejemplo, aquí tendríamos 3,0, el cloro, fíjense, el cloro ¿cuánto es? 3,0. ¿Y el sodio cuánto es? 0,9. Y 3,0 menos 0,9, 2,1. Entonces sería mayor que 1,7. Por lo tanto, el enlace sería iónico. Aquí, el hidrógeno, ¿cuánto es? 2,1. Y el cloro, 3,0. Entonces vamos a restar 3,0 menos 2,1. 3,0 menos 2,1. ¿Cuánto me da? 0,9. Y 0,9 está en este intervalo. Entonces el enlace es covalente. Acá también el hidrógeno. El hidrógeno con hidrógeno, porque hay dos hidrógenos, hidrógeno con hidrógeno, entonces 2,1 menos 2,1, y 2,1 menos 2,1 me da 0, entonces estaría en este intervalo también, ¿no? O sea, puede ser igual a 0, por lo tanto el enlace es covalente. Ya, ahora, pero cuando nosotros vamos a decir que uno es covalente,
polar y apolar. Bueno, cuando la diferencia de electronegatividad es diferente de cero, el enlace es covalente apolar. ¿Estamos? Perdón, si es diferente de cero, es covalente polar. Pero si es igual a cero, es covalente apolar. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos a saber si el enlace sea polar o apolar? Pues el enlace lo sabemos siempre y cuando el resultado de su valor. Si es cero, es apolar. Pero si es diferente de cero, es polar. Pero siempre y cuando esté en este intervalo. ¿Ya? Ahora, el sodio. El sodio se va a unir con otro átomo de sodio. Ahora, siempre el enlace metálico se representa solamente con su elemento. Porque para que nosotros sepamos, debemos tener presente que siempre cuando el sodio se une con otro, ¿no? Forman enlace químico, pero este es un enlace formado entre metales, pero en metales de elementos iguales. No existe enlace metálico con elementos diferentes, ese ya sería una aleación. Los enlaces metálicos se forman cuando los elementos son iguales. Entonces el sodio 0,9 menos 0,9 sería cero. Entonces el enlace tú dirás, ah, pero cero, ¿ese enlace qué cosa? Covalente. No, ¿es covalente? No, es metálico. ¿Y por qué es metálico? Porque el sodio es un metal, pues. En cambio, el hidrógeno es un no metal. Entonces, los no metales forman covalentes, pero los metales forman metálico. Ya, entonces tú dirás, no, él hace covalente apolar, no es covalente apolar. ¿Cómo va a ser covalente apolar si el sodio es un metal? ¿No? Y ahí estaría. Y debemos tener presentes también lo siguiente, que a mayor diferencia de electronegativa, mayor polaridad. O sea, más polaridad va a tener un elemento cuando mayor diferencia tenga estos dos elementos. Por ejemplo, ¿quién de estos dos, sin contar qué cosa? El sodio. El sodio es un metal. Los metales no tienen polaridad, ¿no? Acá, entre estos, ¿no? Tenemos el covalente y el iónico. ¿Quién tendría mayor polaridad? Pues el cloruro de sodio. De ahí le seguiría quién? El cloruro de hidrógeno. Y de ahí le seguiría quién? El hidrógeno. Entonces, la polaridad tendrías así, ¿no? El cloruro de sodio, ya que es un compuesto iónico, es altamente polar, más que el cloruro de hidrógeno y este más que el hidrógeno. ¿No? Entonces, esa diferencia me va a determinar. ¿Ok? A ver, fíjense bien, mírenlo bien y vean cómo se obtiene esto, ¿no?
perdón. He apagado mi... Ya, entonces empecemos con el tipo de enlace, ¿no? Para nosotros poder desarrollar los diferentes tipos de enlace que existen, tenemos que saber un diagrama, que es el llamado diagrama de Lewis. ¿Qué representa el diagrama de Lewis? El diagrama de Lewis representa a los electrones de la última capa, que son llamados electrones de enlace, electrones de valencia. Entonces representa a los electrones de la capa de valencia, llamados electrones de valencia. Ejemplo, vamos a tener el oxígeno, vamos a ver su configuración electrónica, sus últimos electrones serían 6, que serían los de la capa de valencia, que es la última capa, el segundo nivel. Como ustedes estarán viendo, se encuentra en el segundo nivel, en la última capa. ¿Estamos? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a representar estos 6 electrones, ¿cómo? Mediante puntos. ¿Cómo así? Coloco el oxígeno y coloco los 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Los 6 puntitos que representan los electrones de valencia, que son lo que me determinan el diagrama de Lewis. Ahora, pero tú debes saber que el oxígeno se encuentra, ¿en qué termina? P4, ¿no? ¿Cuántos electrones tiene? Termina en P. ¿A qué grupo? A la A. Si termina en P, al grupo A. ¿Y cuántos electrones tiene en su última capa? 6. Entonces, grupo 6A. Entonces, si tú sabes en qué grupo se encuentra un elemento, sabrás cuántos electrones tiene en su última capa. Si el oxígeno está en el grupo 6A, entonces tendrá 6 electrones, sin estar haciendo la configuración. Entonces, el grupo me daría los electrones de valencia. Solamente el diagrama de Lewis se representa, solamente se desarrolla para elementos del grupo A nada más, no para el grupo B. Solamente el diagrama de Lewis es para elementos del grupo A. Y nosotros vamos a estudiar compuesto con elementos del grupo A nada más. No vamos a estudiar compuesto con elementos del grupo B. ¿Por qué? Porque forman enlaces muy complejos, ¿no? Estructuras muy complejas. Entonces solamente nosotros vamos a ver los compuestos con elementos del grupo A. Entonces decimos, grupo 1A. Todos los elementos del grupo 1A van a tener un electrón. Los del 2A, 2 electrones. Los del 3A, 3 electrones. Los del 4A, 4 electrones. 5A, 5. Grupo 6, grupo 7 y grupo 8. Ejemplo. Por ejemplo, el potasio, el calcio, el boro, carbono, nitrógeno, azufre, bromo y neón. ¿Estamos? Si ustedes observan, cumple, ¿no es cierto? El nitrógeno está en el grupo 5, entonces tiene 5 electrones. El bromo está en el grupo 7, 7 electrones. El neón está en el grupo 8, 8 electrones. El potasio está en el grupo 1, 1 electrón. El único que no cumple con esto, ¿quién es? Un elemento que se encuentra en el grupo 8A. ¿Quién es? ¿Cuál es esa excepción? A ver, ¿quién me dice cuál es la excepción del elemento que no cumple con la regla del octeto? O sea, con los 8 electrones en su última capa. Esto lo vimos en tabla periódica. Helio, profesor. Muy bien, claro, es el helio, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que el helio solamente tenía 2 electrones en su última capa? ¿Mm? Entonces no cumplía, pues, ¿no? Con el diagrama de Lewis. Este es el elemento que no cumple con la regla del diagrama de Lewis, ¿no? Muy bien, Rosemary, muy bien, Jorge Luis. Helio. Ok. Entonces ya sabemos, ¿no? El diagrama de Lewis es muy importante para determinar. Ahora, dime, de todos estos elementos que tú ves acá, ¿cuál es el elemento estable? ¿Mm? ¿Cuáles son los elementos estables? De estos elementos, ¿quién es el estable? A ver, de los ejemplos, el potasio, calcio, boro, carbono, nitrógeno, azufre, bromo o neón. ¿Quién es el estable? Ah, muy bien. Claro, ¿no es cierto? Muy bien. El neón. Claro, el neón. ¿Por qué? Porque es un gas noble. ¿Y qué les había dicho al comienzo, al iniciar la clase? Que la mayoría de elementos son inestables, excepto los gases nobles. Los gases nobles son los elementos más estables que existen en la naturaleza. Por eso ellos no necesitan formar compuestos para ser estables. Por sí solo ya son estables, ¿no? Entonces, si todos estos elementos que tú ves acá, si el helio es el único elemento estable, entonces todo esto serán, ¿qué cosa? Inestables. Pero ellos van a querer ser, ¿qué? Estables. ¿Y cómo lo van a lograr? Pues tratando de parecerse a quién? Al helio. Estos elementos son estables, ¿no?
inestables. Entonces, para ser estables, como el neón, van a tratar de parecerse a él. Pero para parecerse a él, ¿cuántos electrones necesitan tener? 8. Entonces, de ahí es donde viene esa famosa regla del octeto, que me dice que los elementos tratan de completar 8 electrones en su última capa para lograr la estabilidad de los gases nobles. ¿Y cómo lo van a comprar? ¿Cómo lo van a completar? Pues lo van a completar simplemente ganando o perdiendo electrones. Pero esa ganancia y pérdida de electrones simplemente es la que va a ayudar a que este elemento se una con otro. Pero ese electrón que va a perder o va a ganar, simplemente lo va a perder o ganar de otro átomo, hacia otro átomo o de otro átomo. Y es así como comienzan las uniones. Claro, Jorge, muy bien. Y esa cantidad de electrones que va a ganar o perder puede ser por transferencia de electrones, ¿no? Uno pierde, otro gana, o como compartición de electrones. Ahora vamos a ver cómo es esto, ¿no? Esto ya lo explicamos cuando veamos íntegramente el enlace químico, ¿no? Los diferentes tipos de enlace. Entonces expliquemos la regla del octeto. ¿Listo? Entonces expliquemos el famoso o la famosa regla del octeto. ¿Qué me dice la regla del octeto? La mayoría de los elementos del grupo A nada más, tratan de completar 8 electrones en su última capa para lograr adoptar la configuración electrónica estable de un gas noble. Y no todos, la mayoría. Vamos a ver, ejemplo. Tenemos el sodio y tenemos el cloro. Entonces, primero vamos a ver su configuración electrónica. Sodio, ahí está, y cloro. Ahora, el sodio y el cloro tendrían una cantidad de electrones en su última capa. Vamos a hacer su diagrama de Lewis. El sodio tiene un electrón, ¿no? Acuérdense que el sodio está en el grupo 1A, tiene un electrón. Está en el grupo 1A, ¿no? Tiene un electrón. Ahí está. Y el cloro está en el grupo 7A. Ya, entonces tenemos acá el cloro con 7 electrones. Ahora, si ustedes observan acá, el cloro tiene 7 electrones. ¿Le falta cuántos electrones para ser estable? 1, porque tiene 7. Entonces él va a tratar de ganar un electrón. Y si gana un electrón, tendría 8, pero se cargaría negativamente, porque ha ganado un electrón, cloro negativo. Entonces el cloro negativo ya es estable. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque ha adquirido un electrón. En cambio, el sodio tiene un electrón. Ahora, tú dirás, si el cloro tiene un electrón, si el cloro gana un electrón, tendría 8 electrones. Entonces, su configuración electrónica de este ion, ¿cuál sería? Sería acá, ¿no? Acá tú tienes acá 3s2, 3p5, entonces gana un electrón, ya tendrías 3p6. Entonces, el cloro negativo tendría esta configuración, ya no con 3p5, sino con 3p6. Ya está. Y en su última capa, ¿cuántos electrones tiene? La tercera tiene 2 y 6, sería 8, ¿no? Cumple con la regla del octeto. Ahora, el sodio tiene un electrón. ¿Le falta cuánto? 7. Si él gana 7 electrones, tendría que 8 electrones. Entonces cumpliría la regla del octeto. Pero el sodio es un metal. Y los metales no ganan electrones, sino pierden electrones. En cambio, los no metales ganan electrones. Acuérdense, los no metales ganan electrones. Y los metales, eso lo vimos en tabla periódica, pierden electrones. Ahora, ¿pero por qué los no metales ganan electrones? Porque tratan de ser estables, porque tratan de tener 8 electrones, por lo tanto tratan de ganar. Pero ¿por qué los metales tratan de perder y no ganar? Porque tratan de tener 8 electrones. Y tú dices, pero si va a perder ya no tendría electrones. Sí tiene 8 electrones. Porque si él gana 7, tendría 8, claro. Pero el sodio es un metal, él no gana, sino pierde. Entonces tiene que perder un electrón. Y el sodio, si pierde un electrón, solamente perdería 1. Y si él pierde 1, tendría 8. Claro, si él pierde 1, tendría este electrón, lo perdió. Entonces el sodio
se cargaría negativamente. Entonces tendrías así, sodio más 1. Pero el sodio más 1, al perder un electrón, ¿tendría 8 electrones? Claro, porque si pierde un electrón, acá ya no habría electrones. Entonces todo esto sería 3s0 y se iría. Entonces me quedaría esta la configuración del sodio más 1. Entonces el sodio más 1 tendría esa configuración, porque perdió este electrón. ¿Estamos? Y en la última capa, ¿cuántos electrones hay? 2 y 6, 8. También tiene 8 electrones. Entonces nosotros decimos, ¿qué le conviene al cloro? ¿Ganar un electrón o perder los 7 electrones? Ganar un electrón, más rápido encuentra su estabilidad. ¿Qué le conviene al sodio? ¿Perder un electrón o ganar 7 electrones? Pues perder un electrón, más rápido encuentra su estabilidad. Es de ahí donde se dice que los metales pierden y los no metales ganan. ¿Por qué? Porque generalmente los metales tienen bastantes electrones en su última capa. Tienen 4, 5, 6, 7, entonces tratan de ganar electrones para ser estables. En cambio, los metales tienen pocos electrones, tienen 1, tienen 2, tienen 3. Entonces tratan no de ganar, sino de perder. ¿Para qué? Para lograr más rápido su estabilidad. ¿Qué le conviene al sodio? Al sodio, ¿perder 1 o ganar 7? Perder 1. ¿Qué le conviene al cloro? ¿Perder 7 o ganar 1? Ganar 1. ¿Y por qué le conviene eso? Porque hayan más rápido su estabilidad. Esa es la regla del octeto. ¿Todo cumple con la regla del octeto? No, la mayoría. Hay muchos elementos que no cumplen con la regla. No, son pocos elementos. Uno de ellos es ¿quién? El hidrógeno, uno metal, el hidrógeno. El hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene? 1, 1s1. Entonces tendría un electrón, pero el hidrógeno sería inestable porque no cumpliría con la regla. Pero el hidrógeno va a tratar de ganar 7 electrones. No, entonces va a tratar de ganar, perder 1. Y si él pierde 1, pierde su único electrón. Entonces el hidrógeno no puede perder un electrón. ¿Qué pasa si pierde un electrón? Sería 1s0. Peor todavía, ya no tendría electrones. Entonces el hidrógeno no puede perder. Entonces tiene que ganar, sí, tiene que ganar. ¿Y cuántos? 7, no. Solamente va a ganar un electrón. El hidrógeno con esa estructura es inestable. Entonces él va a tratar de ganar un electrón. Y si gana un electrón, ¿será estable? Sí, tendría 2 electrones. Pero para que sea estable debe tener 8, no necesariamente. El hidrógeno no cumple con esta regla. ¿Por qué el hidrógeno trata de ganar 1 y tener 2? ¿Por qué? Porque trata de parecerse ¿a quién? A un gas noble. ¿Y a qué gas noble? Pues al helio. ¿Su número atómico del helio cuál es? 2. 1s2. Y el helio es estable. ¿Con cuántos electrones? Con 2. Entonces el hidrógeno trata de parecerse ¿a quién? Al helio. A su gas noble inmediato. Entonces el hidrógeno no va a tratar de perder. Y tampoco va a ganar 7 electrones, sino va a ganar un electrón. Y si él gana un electrón, ¿cuánto tendría? 2. Entonces tendría la misma configuración electrónica que un gas noble. Entonces sería estable. Entonces el hidrógeno trata de parecerse al helio para ser estable. Ya no a otro gas noble, sino al helio como máximo. Claro, Jorge. 2 electrones debe tener como máximo. Entonces ya saben, el hidrógeno no cumple con la regla del octeto, solamente va a tener 2 electrones en su última capa. Ya, ahora sí, veamos cada uno de los enlaces. Primero veamos el enlace iónico, tipos de enlace químico, ¿no? Enlace iónico, enlace covalente y enlace metálico. ¿Cómo también tú lo puedes determinar cuándo un enlace es iónico, covalente y metálico? Pues mediante la unión o saber qué tipo de elementos se unen. Por ejemplo, en el iónico se forma cuando un metal se une a un no metal. El covalente, cuando un no metal se une a un no metal. Y el metálico, cuando un metal se une a un no metal. Esas son las características generales. Entre metales, metálico. Entre no metales, covalente. Pero entre metales y no metales, iónico. Pero siempre que los metales se unen, el metal debe ser del mismo elemento. Si es sodio con sodio, si es potasio con potasio, no puede ser elementos diferentes. Para que su diferencia de electronegatividad siempre me dé 0, pues, porque deben ser elementos los mismos. Por ejemplo, acá, enlace iónico, tendríamos todos estos ejemplos. Sodio metal, cloro no metal, calcio metal, oxígeno no metal, potasio metal, azufre no metal. Covalente. Hidrógeno no metal, cloro no metal, hidrógeno no metal, oxígeno no metal. Acá O2. Ah, sí, pero acá hay 2 oxígenos. Oxígeno con oxígeno, no metal con no metal, covalente.
Y el metálico ya saben que es con el mismo elemento, pero los enlaces metálicos solo se representan con su símbolo. Basta con que tú tengas acá, te pongan sodio, magnesio, plomo, ese es el enlace metálico, ¿no? El enlace metálico solamente se forma con el mismo elemento metálico. Y en este caso tendríamos, pues, ¿no? ¿Quiénes? Sodio, magnesio y plomo. Son metales y por lo tanto forman enlace metálico. ¿Listo? Ya, veamos. Ahora sí, el estudio del primer enlace, el iónico. ¿Cómo se forma el iónico? El iónico es la fuerza de atracción electrostática entre cationes y aniones que se produce debido a la transferencia total de electrones, generalmente entre un metal y un no metal. Este enlace es llamado también electrovalente. O sea, el enlace iónico se realiza entre un metal y un no metal. Ya, generalmente, entre metales y no metales. Y se mantienen unidos debido a una fuerza eléctrica, una fuerza de atracción eléctrica, electrostática, debido a los cationes y aniones que se forman. Cuando se forma también el enlace metálico, el enlace iónico. Ejemplo, digamos así, vamos a ver cloruro de sodio. El sodio es un metal y el cloro es un no metal. El sodio está en el grupo 1A, su diagrama de Lewis sería un electrón. El cloro, 7 electrones. Ahora, ¿quién es más electronegativo, el sodio o el cloro? Por supuesto que el cloro. Entonces el cloro le va a arrancar un electrón al sodio. Debido a su alta electronegatividad, la del cloro es 3,0, la del sodio es 0,9. Fíjense, el sodio y el cloro es 3 veces más fuerte que el sodio casi. Más de 3 veces más fuerte, es el triple de electronegatividad, el triple de fuerza. Entonces lo que va a pasar es que el cloro le va a arrancar su electrón al sodio. Entonces el sodio se carga, ¿qué cosa? Positivo y el cloro negativo. Ahora, ¿cumplirán con la regla del octeto? Claro, el sodio tiene 8 electrones y el cloro tiene 8 electrones y el sodio también. ¿Se acuerdan que cuando el sodio pierde un electrón tiene 8 electrones en su última capa? Claro, no se ve, pero tiene 8 electrones en su última capa. ¿Qué se ha formado? Un catión sodio, ¿no? Se ha formado un anión de cloro. Y ese catión y ese anión que se han formado debido a la transferencia de electrones se le llama enlace iónico. ¿Por qué? Porque acá comienza a generarse una fuerza entre una carga positiva y una carga negativa. Negativo, positivo con negativo se atrae. Si este fuera positivo con positivo se rechazaría, pero es positivo con negativo. Entonces esto se atrae. Al perder un electrón al sodio y al ganar un electrón al cloro, el sodio se cargó negativo y el sodio se cargó positivo y el cloro negativo. Y se atraen por esta fuerza de carga eléctrica que se ha formado. Una fuerza electrostática entre cationes y aniones formados. Ahora, ¿cómo nosotros debemos saber? O sea, ya restringiendo más, el sodio es un metal, pero siempre el enlace iónico se realiza entre un metal del grupo 1A y 2A, con no metales del grupo 6A y 7A. O sea, elementos de baja electronegatividad y elementos con alta electronegatividad, baja potencial de ionización y alto potencial de ionización. ¿Ya? Nunca puede ser lo mismo, ¿no? Alto con alto. Tiene que ser uno bajo y el otro alto, ¿no? Vamos a ver algunos otros compuestos iónicos. Ejemplo de otros compuestos iónicos. Ahí tenemos, ¿no? Calcio con oxígeno, potasio con bromo, magnesio con cloro, sodio con azufre, ¿no? Son metales del grupo. Por ejemplo, el calcio es 2A con un elemento del 6A. Potasio es 1A con un elemento del 7A. Se cumple, pues, ¿no? 1A con 7A. El magnesio es 2A con el cloro que es 7A. También se cumple, ¿no? 2A con 7A, ¿no? 2A con 7A. El sodio es 1A con el azufre que es 6A, ¿no? 1A con el azufre que es 6A. Entre metales y no metales de baja y alta electronegatividad. O bajo potencial y alto potencial de ionización. Ahí está el enlace iónico. ¿Cuáles son las características o propiedades de los compuestos iónicos formados? Vamos a tener así. Propiedades de los compuestos iónicos.
Los compuestos iónicos van a tener las siguientes propiedades. Son sólidos a temperatura ambiental. ¿Ya? Los compuestos iónicos son sólidos. Poseen estructura cristalina. Forman una red cristalina sus iones. Generalmente son solubles en agua. Poseen alto punto de fusión y ebullición. Y son compuestos binarios con el mismo catión y anión del mismo grupo. Compuestos, o sea, poseen altos puntos de fusión y ebullición. Ahora, compuestos binarios con el mismo catión y anión del mismo grupo, se cumple lo siguiente, que la temperatura de fusión es directamente proporcional a la diferencia de electronegatividad. ¿Qué quiere decir? Que aquel que tenga mayor electronegatividad tendrá mayor temperatura de fusión o de ebullición, ¿no? También. Entonces, conforme va disminuyendo la diferencia de electronegatividad en estos elementos, el punto de ebullición o el punto de fusión también va disminuyendo. 993, 801, 750, 662. ¿Ya? La temperatura de fusión con la variación de la electronegatividad son directamente proporcionales. A mayor variación, mayor temperatura. 5. En estado sólido son malos conductores de la corriente eléctrica. En estado líquido o en solución acuosa son buenos conductores eléctricos. ¿Qué quiere decir? Cuando están en forma sólida no conducen la electricidad, pero cuando están derretidos, o sea, líquidos, fundidos o disueltos en agua en solución acuosa, sí son buenos conductores. Son muy duros. ¿Qué quiere decir? Que no se pueden rayar fácilmente. Frágiles se pueden romper. Es algo así como el vidrio, ¿no? El vidrio es duro, no lo puedes rayar, pero si es frágil, lo puedes romper, lo puedes quebrar. Se representa mediante moléculas, no. A los compuestos iónicos se representan mediante unidades fórmulas. ¿Qué es una unidad fórmula? Es una estructura formada por cationes y aniones. Ejemplo, por ejemplo, miren, siempre que ustedes quieran acordarse de las propiedades de los compuestos iónicos, acuérdense de la sal común, del cloruro de sodio. La sal es sólido a temperatura ambiente. ¿Posee estructura cristalina? Claro, ¿quién no ha visto la sal de su casa? Está formado por pequeños cristalitos, ¿no? Generalmente son solubles en agua, claro, pues la sal lo echas en agua y se disuelve. Son solubles en agua, ¿no? ¿Poseen alto punto de fusión? Sí, la sal. ¿Saben a qué temperatura se derrite la sal sólida? A 801 grados Celsius. O sea, tiene una alta temperatura de fusión. O sea, para que se derrita la sal que está en estado sólido, tienes que darle una inmensa temperatura, ¿no? Para que se pueda derretir. Y cuando están en, ¿ya? Estado sólido, son malos conductores eléctricos. O sea, tú, un bloque de sal, sin agua, simplemente es un mal conductor eléctrico. Pero tú lo derrites, o sea, lo vuelves líquido, o lo disuelves en agua, o sea, en solución acuosa, ahí recién comienzan a conducir la corriente eléctrica, ahí sí. La sal no se puede rayar fácilmente, pero se puede quebrar, ¿no? Por eso que tú puedes ver la sal molida, ¿no? Se representa mediante unidades de fórmula. ¿Por qué? Porque la sal está formado por cationes y aniones. Y a esto se le llaman no moléculas, sino unidades de fórmula. Son compuestos cuya representación son unidades de fórmulas. ¿Ya? ¿Listo? Vamos a ver. Hagan su captura de pantalla. Claro, es por la diferencia de electronegatividad. Diferencia de electronegatividad. Cuando la diferencia de electronegatividad no es mayor que 1,7, ya entonces no es iónico. Pues entonces si tú haces la diferencia de electronegatividad en estos elementos, va a salir menor que 1,7. Entonces por eso ya no es iónico, pues. Por eso yo les dije, ¿no? Aquí
Generalmente, no, yo no digo que siempre, ¿no? Hay una transferencia de electrones generalmente, ¿no? Entre un metal y un no metal. No siempre, ¿no? Hay elementos, por ejemplo, yo puedo tener acá uno, ¿no? Berilio con quién? Con el cloro. El berilio es 1,7, perdón, 1,5. Su electronegatividad y el cloro es 3,0. Y si tú restas 3,0 menos 1,5, ¿cuánto me da? 1,5. 1,5. Y 1,5 es menor que 1,7 y mayor que 0. O sea, el cloro con el berilio, cuando el berilio se une con el cloro, esto no es un compuesto iónico, sino es un compuesto covalente. Entonces no siempre se cumple que el enlace iónico es entre un metal y un no metal. Generalmente, entre un metal y un no metal. ¿Ha quedado claro, Jorge? Por eso cuando te hablan de generalidad es porque no siempre se cumple, ¿no? Y hay algunos, son casos, ¿no? Son casos especiales. Pero ustedes no van a estar dentro de todos los casos especiales, porque si sabrían todos los casos especiales que hay, nunca terminaríamos la clase y tendríamos que estar explicando todas sus características. Por eso que hablamos acá de generalidades. ¿Ya? Hay algunos que ni siquiera cumplen esa regla, ¿no? Es una regla que se dio para la mayoría de compuestos, no para todos. ¿Mm? Pero el óxido de berilio sí es un compuesto iónico, por si acaso, ¿ah? Claro, más fiable es por la diferencia de electronegatividad. La diferencia de electronegatividad es lo más correcto, ¿no? Por eso yo les puse dos formas como determinar si el compuesto es iónico covalente. Una forma es diferencia de electronegatividad. Pero ¿cuándo tú vas a hacer por diferencia de electronegatividad? ¿Cuándo? Cuando te den los valores, pues, de las electronegatividades. Si te dicen, ya la electronegatividad del sodio es tanto y la electronegatividad del bromo es tanto, entonces, ya lo hace por diferencia. ¿Para qué crees que te están dando este dato? Para hacerlo por diferencia. Pero ¿qué pasaría si no te dan? Y te dicen, ¿qué tipo de enlace es este? Ya, sodio es un metal y bromo es un no metal. Metal con no metal, iónico, pues. Pero acá no te van a dar, pues, las excepciones, ¿no? Acá, si te ponen así, sin diferencia de electronegatividad, entonces no te van a dar las excepciones, ¿no? Entonces, cuando a ti te van a pedir qué tipo de enlace hay y te dan las electronegatividades, cuando en algunos casos viene de secciones, ¿no? Entonces ahí sí lo puedes reconocer. Por eso te dan los valores, ¿no? Para que puedas determinar si es iónico covalente. ¿Ok? Ya, listo. Siguiente. Enlace metálico. El enlace metálico les había dicho que se produce entre metales con otro metal. Metal con metal metálico. Pero estos metales deben ser de elementos, ¿qué cosa? Iguales. Como son elementos iguales, su diferencia de electronegatividad debe ser 0. ¿Ya? Entonces, el enlace metálico se produce entre metales del mismo elemento, debido a la fuerza de atracción eléctrica entre cationes metálicos formados y electrones libres deslocalizados. Esos electrones se le llama mar de electrones, pues, donde esta diferencia de electronegatividad debe ser igual a 0. ¿Y por qué debe ser 0? Porque los metales son del mismo elemento. ¿Estamos? Ejemplo.
Digamos el sodio, ya que hemos estado hablando mucho del sodio. Ahora, ¿qué tendría que hacer para saber si el enlace del sodio es iónico, covalente o metálico? Lo que tendría que hacer primero es, como este es un metal, entonces tengo que agarrar una barra metálica. Y esta barra metálica solamente habrán átomos de sodio, porque es un metal, pues. Entonces todos estos átomos serían átomos ¿de qué? De sodio. Todos serían átomos de sodio. Ya, átomos de sodio. Ahora, el sodio tiene la característica de perder un electrón y volverse un catión, ¿no? Y ese electrón libre se libera. Entonces, todos estos cationes, ¿no? Todos estos átomos de sodio pierden sus electrones y se cargan positivo, ¿no? Y los electrones se han liberado. Y los electrones comienzan a trasladarse de un átomo a otro. Se liberan, ¿no? Comienzan a moverse en toda la estructura, generando, ¿qué cosa? Una nube de electrones entre los cationes formados. Una gran cantidad de electrones. Ahora tú dirás, este es positivo, este es sodio, positivo. Y este también es sodio, positivo. Ahora, positivo con positivo se rechazan, no se atraen. Entonces, ¿dónde está la fuerza metálica? Pues en los electrones libres. Estos electrones libres que tú ves acá generan una carga negativa. Cuando se están moviendo se genera una carga negativa entre los cationes. Y esta carga negativa que se generan entre los cationes es lo que genera la atracción. Positivo con negativo y positivo con negativo. O sea, se genera entre cationes metálicos formados, estos cationes, y los electrones libres, deslocalizados. ¿Por qué se le llama deslocalizado? Porque no tienen una localización fija. Estos electrones se están moviendo a través de todos los cationes. Entonces, esta carga negativa con esta carga positiva son atraídas. Negativo con positivo se atraen. Y es así como se forma el enlace iónico. Esos electrones que se mueven se les llama pues mar de electrones, ¿no? ¿Por qué? Porque se están moviendo. Es una inmensa cantidad de electrones que están fluyendo a través de toda la estructura metálica, ¿no? Entonces ahí tendríamos, ¿no? Los cationes formados, ¿no? El catión de sodio y los electrones libres, ¿no? Llamados deslocalizados. Estos cationes y aniones y electrones libres es donde generan la atracción. ¿Cómo lo representamos? Tenemos así, sodio se ioniza y el electrón libre. Ahora, ¿pero cuántos átomos de sodio van a haber en esta estructura metálica? N átomos de sodio, pues muchos átomos de sodio. Esos N átomos de sodio se forman N y cationes de sodio para liberar N electrones. Ahora, todos estos electrones van a comenzar a rodear a los cationes y con otro cation van a comenzar a atraer, ¿no? Se atraen entre sí. Y así se representa un enlace metálico. El sodio pierde electrón y estos electrones. Y estos cationes positivos con estos electrones negativos son los que se atraen entre sí. ¿Ha quedado claro? Se produce entre metales del mismo elemento, debido a la fuerza de atracción eléctrica, una fuerza eléctrica, pues, ¿no? Positivo con negativo, entre cationes que son positivos formados y electrones libres, ¿no? Los negativos que están deslocalizados, no tienen una localización fija, se están moviendo, generando un mar de electrones alrededor de toda la estructura. A eso se debe, pues, que los metales son buenos conductores eléctricos. Como tiene gran cantidad de electrones libres, estos electrones se pueden mover, pueden fluir fácilmente. Por eso son buenos conductores de la corriente eléctrica, o sea, buenos conductores de electrones. ¿Qué es corriente eléctrica? Flujo de electrones. ¿Listo? Ya. Ahora entremos a un enlace. ¿Cuáles son las propiedades de los metales? Uno, son sólidos a temperatura ambiental. Claro, todos son sólidos, excepto uno. ¿Quién? El mercurio, pues, ¿no? Que se encuentra en estado líquido.
poseen una estructura cristalina. Claro, porque sus iones se encuentran ordenados. Están muy bien ordenados, forman una red cristalina. 3, son buenos conductores del calor y la electricidad, por supuesto, ¿no? Por la gran cantidad de electrones libres que se pueden mover, ¿no? La mayoría son maleables, o sea, pueden formar láminas delgadas, y dúctiles, pueden formar hilos muy finos. Ya le digo la mayoría porque el mercurio no puede hacer eso, pues, ¿no? No se puede formar láminas y hilos, ¿no? Y se representa con su símbolo nada más, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Esos son las propiedades de los metales. Ahora entremos al siguiente enlace, que es el enlace covalente, que es el enlace que la mayor cantidad de compuestos químicos lo posee, la mayor cantidad. O sea, hay más en el compuesto con enlace covalente que con iónico. Por eso lo he dejado al último. Debido a que el enlace covalente trae muchas características especiales. Ahora, el enlace covalente, ¿cómo se forma? Se forma debido a la compartición de pares de electrones, generalmente entre no metales, generalmente, manteniéndose unidos por fuerzas electromagnéticas, o sea, fuerzas de cargas eléctricas y magnéticas. ¿Ya? Ahora, y se genera entre no metales. Tú dirás, pues un no metal con otro no metal, ¿qué tipo de enlace forma? Covalente. ¿Por qué? Veamos. Ejemplo. Digamos que yo quiera formar un compuesto AB, donde yo tengo acá A y B, son elementos no metálicos. Supongamos que A y B sean elementos no metálicos del grupo 7A. Por lo tanto, yo tendría A y B. ¿Cuántos electrones tendrías en cada uno? 7 electrones. Entonces vamos a tener la estructura. Miren, si ustedes me logran entender esta partecita que voy a hacer en forma general, van a comprender toda la clasificación en enlace covalente. Esta es la partecita básica. ¿Ya? Entonces veamos. Yo tengo así. Vamos a ver. Un momentito, esperen. Ya. Ya, vamos a tener. Que tenga 7 electrones. Entonces tú tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y B que tenga 7 electrones, porque está en el grupo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ya está. Ahora dime, ¿cuántos electrones le falta a A? Tiene que 7, le falta 1. Y a B también tiene 7, le falta 1 para ser estable, tener 8. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Lo que va a ocurrir acá es lo siguiente. Lo que va a pasar es que A le va a brindar su electrón a B y B le va a brindar. Entonces A tiene 7, B tiene 7. Entonces como a B le falta 1, A le brinda su electrón. Y como a A le falta 1, B le brinda su electrón. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría así, pues, ¿no? Entonces yo tendría acá donde A le va a brindar su electrón. Entonces tendríamos así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero ese electrón lo vamos a poner un poquito más cerca a B. De igual manera B le va a brindar su electrón a A. Entonces tendrías así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora, ¿cuántos electrones? Y 7. ¿Cuántos electrones tendrá A y cuántos electrones tendrá B? Pues A va a tener, fíjate, 2, 4, 6 y 8. B también. B también va a tener 2, 4, 6 y 8. Uy, faltó uno abajo, ¿no? Vamos a, faltó un electrón abajo. Ya.
Ahora sí. Entonces tendrías así, ¿no? Acá hay 2. 2 y 2 bajo acá. 4, 8. Ahí están los 8. Y ya está. Tanto A como B tiene 8 electrones. ¿Estamos? Ya, tiene 8 electrones. Ahora, ¿cuántos electrones tiene A? Tendrá 8, pues. ¿Sí o no? Tiene acá 2, 4, 6 y 8. ¿Y cuántos electrones tiene B? 2, 4, 6 y 8. Ahora, ¿están compartiendo electrones? Claro que están compartiendo electrones. ¿Cuántos electrones están compartiendo? 2. Entonces, tanto A como B están usando esos 2 electrones. Entonces, A usa los 2 electrones tanto como B. ¿Oh? Entonces yo tendría así, ¿no? A y B están usando estos 2 electrones. Y ese es el enlace covalente. Ese par de electrones, tanto lo usa A como B. Entonces tendrías que A y B están usando ese par de electrones. ¿Cómo lo representamos? Lo representamos pues con una rayita, ¿no? ¿Sí? Solamente el enlace covalente se representa mediante una rayita. Entonces yo tendría que ponerle una rayita. Ese es el enlace covalente. Ese es el enlace covalente. Ahí está, el enlace covalente. Y tendríamos los electrones, pues, ¿no? Los electrones que los rodean. Se representa como una rayita, ese es el enlace covalente. Y tendríamos los electrones que los están rodeando, ¿no? Vamos a poner solamente con un solo color, ¿ya? Entonces yo tendría acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, ¿no? Ese es el enlace covalente. Entonces el enlace covalente está representado por esa rayita, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya está, son los electrones, ¿no? Y el par de electrones. Entonces, ahí es como lo podemos representar de esa manera. Ese es el enlace covalente. Ahora, nosotros vamos a tener electrones libres y electrones no enlazantes. Electrones enlazantes y no enlazantes. Ahora, ¿quiénes serían los electrones enlazantes y quiénes serían los electrones no enlazantes? Los electrones enlazantes o compartidos serían aquellos que forman el enlace covalente. ¿Estamos? Esos son los electrones enlazantes o compartidos. Son aquellos que forman el enlace covalente. Entonces yo tendría estos, ¿no? Estos son los electrones enlazantes o compartidos. Esos son los electrones enlazantes o compartidos. Pero también tenemos electrones no enlazantes, no compartidos. No enlazantes o libres. ¿Y quiénes son? Son aquellos que están rodeando a los átomos, ¿no? Son todos los que están rodeando a los átomos. Estos serían, ¿no? Estos serían los electrones no enlazantes o compartidos. O no compartidos. También llamados libres. Entonces, ¿cuántos electrones enlazantes hay? 2 electrones enlazantes. ¿Y cuántos electrones no enlazantes? Hay 2 electrones enlazantes, que son estos. ¿Y cuántos electrones no enlazantes? Habrían
2, 4, 6, 8, 10, 12. No enlazantes, 12 electrones. O sea, ¿cuántos pares? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de electrones no enlazantes y un par de electrones enlazantes. Esto también se puede representar así. También lo podemos representar de esta manera. Así, acá está el enlace. Y acá también lo podemos representar así, ¿no? Con sus pares de electrones no enlazantes. Y a veces los electrones no enlazantes también los representamos con rayitas, ¿no? 1, 2, 3. Igual acá, ¿no? 1. También lo podemos representar así. Con rayitas, ¿no? Y cada rayita, ¿qué me indica? Un par de electrón. ¿Ya? Cada rayita me indica un par de electrón enlazante. Así también lo podemos representar. Solamente con rayitas puntitos o ya está. O simplemente puras rayitas. Cada rayita siempre me indica un par de electrón. ¿Ha quedado claro, jóvenes? Ese es el enlace covalente. ¿Hasta ahí estamos bien? Ya, muy bien, Jorge Luis. Ahora sí, y con esto ya nosotros podemos ver toda la clasificación. Ya, denle su captura de pantalla. Voy a borrarlo. ¿Listo? Ya, ¿no? Ya, vamos a borrar esto. Uy, no pasa. Ya, ¿no? Ahora sí lo voy a borrar. Ahora veamos la clasificación. Ya tenemos los enlaces, ¿no? Ya sabemos que es por la compartición impar. Se clasifica por el número de pares de electrones compartidos, que pueden ser covalente simple, covalente doble o covalente triple. Por la procedencia de los electrones de enlace, que puede ser covalente no coordinado o normal y covalente coordinado o dativo. Y por la polaridad del enlace, que puede ser covalente apolar o puro y covalente polar. Por ejemplo, en enlace covalente vamos a tener el simple se representa con una rayita, el doble con 2 y el triple con 3, o sea, comparte 3. El doble y el triple son conocidos con el nombre de enlaces múltiples. ¿Ya? Entonces hay un simple y hay múltiples. Múltiples es el doble y el triple. El covalente normal o dativo. Vamos a tener donde uno de ellos, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo acá A con 2 electrones y B, perdón, A con un orbital y un electrón y B con un orbital y un electrón? Acá tengo un electrón, tiene un electrón. Entonces lo que va a pasar, lo que va a ocurrir es que A le va a aportar su electrón y B también. Entonces A aporta su electrón y B también aporta su electrón. Entonces ambos van a tener ¿cuántos electrones? ¿No? Alrededor. Y ese par de electrones compartidos se le llama enlace covalente. Ambos han aportado electrones. Y cuando ambos aportan electrones, a este enlace se le llama normal, pues el que hemos visto, ¿no? El no coordinado, el normal. Pero ¿qué pasaría si un átomo tiene 2 electrones y el otro no tiene electrones? Entonces, A es el que le va a dar los 2 electrones. Entonces, A le da los electrones a B. De tal manera que, para que tengan, pues, ¿no? La estabilidad de los 2 electrones para ambos. Pero ¿quién está aportando el electrón? En este caso, A le está aportando a B. Y a este enlace ya no se le llama normal, porque ambos no aportan, sino uno de ellos nada más. Entonces, uno de ellos es el que da. Por eso se le llama dativo, porque uno de ellos es el que da, dativo, o también llamado coordinado. ¿Cómo lo representamos? Mediante una rayita o mediante una flechita indicando quién aportó, ¿no? Esas flechitas son enlaces simples, porque los dos son un par nada más, enlaces simples. Solamente que uno es normal y el otro es dativo.
Y los dos son enlace covalente simple. ¿Y por qué simple? Porque hay solamente un par. Porque cuando hay un par, es enlace covalente simple. Ahora, el enlace covalente apolar o puro es cuando el apolar, cuando los elementos son iguales. Si los elementos son iguales, entonces el enlace es apolar o puro. Pero si los elementos son diferentes que se unen, entonces el enlace es polar. Esta flechita de doble sentido no me está indicando un enlace, ¿ah? Solamente me está indicando la señalación. Ya me indica la señalación, nada más de que A y B, A y A son elementos iguales, A y B son elementos diferentes. Entonces será apolar cuando son elementos iguales y será polar cuando son elementos diferentes. Acuérdense también, pues, ¿no? La diferencia de electronegatividad acá es cero, ¿no? Porque son elementos iguales. Acá la diferencia de electronegatividad va a ser diferente de cero, porque son elementos diferentes. ¿Mm? Ya, dentro de todos estos enlaces hay dos tipos de enlace. Esta clasificación va a contener dos tipos de enlace. Enlace sigma y enlace pi. Eso es lo que vimos en lo que se ha visto en química orgánica, ¿no? Enlace sigma y pi. Acuérdense que el enlace pi solamente está ¿dónde? En los múltiples. En enlace doble y triple están los enlaces pi. En el múltiple nada más. El enlace doble tiene un enlace pi. Y el enlace triple tiene dos enlaces pi. Uno abajo y otro arriba. Ahora, los enlaces sigmas están en todos los enlaces, sea simple, doble, triple, normal, dativo, todos tienen enlace sigma. Este tiene un enlace sigma, este también tiene un enlace sigma, aparte de tener pi. Este también tiene un enlace sigma, que es el del medio, aparte de tener los dos pi, que son los que lo están rodeando. El enlace simple normal también un sigma y el enlace dativo también es un sigma. O sea, conclusión, todo enlace químico siempre tiene un sigma. ¿Dónde está la diferencia con el enlace pi? En el doble y en el triple. Solamente los múltiplos tienen enlace pi. ¿Ya? Y ahí estaría la clasificación. Y esta clasificación es muy importante. A usted le van a decir, clasifique qué enlace es covalente simple, covalente doble, covalente triple, enlace múltiple, enlace simple, enlace normal, enlace dativo, enlace apolar, enlace polar. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber. ¿Ya? Su captura de pantalla. A ver, les voy a dejar un minutito para que lo repasen. Un minutito nada más, véanlo bien, porque vamos a hacer ejercicios sobre esto y les voy a preguntar qué tipo de enlace va a tener cada uno de ellos. Vamos a ver qué tanto me responden.
Ya, ¿listo? Ahora sí, veamos ejemplos. Veamos, vamos a hacer la estructura del hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno está en el grupo 1A. Vamos a ver. ¿Cómo sería? Sería así, ¿no? Vamos a hacerlo rapidito, ¿ya? El hidrógeno con otro hidrógeno. ¿Mm? ¿El hidrógeno cuántos electrones tiene? 1. El otro hidrógeno también tiene un electrón. Ahora, para que el hidrógeno sea estable, necesita solamente tener 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Necesita tener 2, o sea, le falta 1, más bien dicho. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que este hidrógeno le va a brindar su electrón y el otro también le va a brindar su electrón. De tal manera que ambos tengan 2 electrones. Entonces, ¿cómo tendríamos? Tendríamos hidrógeno, hidrógeno. Entonces, él le dio su electrón, entonces él le dio su electrón y el otro también le da su electrón. Ujú. ¿Y cuántos electrones tendrías? Pues tendrías acá, tendrías 2, y es estable. Y acá también tendrías 2, y es estable. ¿Ambos están compartiendo electrones? Sí. Estos 2 electrones ambos lo están usando. Y este es enlace covalente. ¿Cómo lo representamos? Lo representamos así. Hidrógeno, hidrógeno, mediante solamente una rayita. Ya está. Ese es el enlace covalente. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tipo de enlace sería? Veamos así. Quedaría así, ¿no? Eso quedaría. ¿No? El hidrógeno le dio y el hidrógeno le dio. Y ambos aportaron. Ahora, ¿qué tipo de enlace es este? ¿Mm? ¿Qué tipo de enlace covalente es? Ahí yo les pregunto, ¿es simple o múltiple? ¿Es simple o múltiple? A ver, ¿quién me va respondiendo? Simple, profesor. Claro, es un enlace covalente simple. Simple, normal o dativo. Dativo. Dativo, uno de ellos es el que da o los dos. Exacto, normal. Claro, es un enlace normal. Él le aporta y él le aporta, es uno normal. ¿Cuándo es dativo? Cuando uno de ellos es el que aporta nada más. ¿Ya? Es un enlace simple, normal. ¿Ya? Entonces es un enlace simple, es un enlace normal y es polar o apolar. Claro, Jorge. ¿Sí o no? Es un enlace simple, normal, por eso les presenté la clasificación para que ustedes lo revisen, les dejé un minuto para que lo vean. Es un enlace simple, normal y polar o apolar. Son elementos que iguales, y si Apolar. los elementos son iguales, apolar. Entonces, enlace es covalente simple, normal y apolar. Listo. ¿Ya? Es un enlace covalente simple, normal y apolar. Ahora, ¿cuántos electrones, cuántos pares de electrones enlazantes tiene? Número de pares de electrones enlazantes. Estos son los electrones que se están enlazando. Hay un par. Hay un par. ¿Y cuántos pares de electrones no enlazantes? O sea, los que no se enlazan. ¿Cuántos hay? No, no hay ni un electrón que no se está enlazando. Todos se están enlazando. Entonces, no hay electrones enlazantes. 0. ¿Qué tipo de enlace tiene? ¿Sigma o pi? ¿Qué tipo de enlace posee este? Sigma, claro, pues no. Es un enlace sigma. Ahí está. Eso es lo que le pide. Clasifica el enlace covalente. Es simple, normal, apolar. Tiene un par de electrones enlazantes y no tiene pares de electrones enlazantes. O sea, tiene 2 electrones, pues, ¿no? Un par es 2 electrones que se están enlazando. ¿Quedó claro? Siguiente. Hidrógeno con cloro. Hidrógeno 1A, cloro 7A. Ya, entonces, comencemos otra vez. Hidrógeno con cloro. El hidrógeno tiene un electrón. El cloro tiene 7 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahora, el hidrógeno le falta 1, el cloro le falta 1. Claro, el hidrógeno le falta 1 para tener 2 y el cloro le falta 1 para tener 7. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría así. Hidrógeno, cloro. Entonces, el hidrógeno le da su electrón. Ya está. Y el cloro también le da su electrón. ¿Mm?
De tal manera que tendrías 1, 2, 3, 4, 5, 6 y le das su electrón. 7 y 1, 8. Ahora, si ustedes observan, ¿cuántos electrones tendrá este átomo? 2. El hidrógeno cumple con 2. Es estable. Y el cloro, 2, 4, 6 y 8. También cumple con 8. Es estable. Ahora dime, acá, ¿se está compartiendo un par? Sí, se está compartiendo un par. ¿Cómo se representa? Se representa, pues, ¿no? ¿Cómo? Hidrógeno, cloro, ¿con quién? Con una rayita, ¿no? Una rayita. Pero ¿hay o no hay pares libres? Claro, acá hay pares libres, que lo podemos representar, cada par es una rayita también, o un par de electrones, ¿no? Ahí está. Y ese es el enlace. Ahora, ¿qué me van a decir? ¿Qué tipo de enlace es, no? Ahí está, el cloro le aporta, el hidrógeno le aporta, el cloro le aporta, par, entonces tendríamos 2 y que lo representamos así. Ahora, ¿qué tipo de enlace es? Enlace covalente, ¿ya? Dígame. ¿Es simple o múltiple? Simple, ¿sí o no? Ya está. Es un enlace covalente simple. ¿Simple qué? ¿Polar o apolar? Perdón, simple qué? ¿Normal o dativo? Normal. Normal. Normal porque, claro, normal porque ambos aportan. ¿Polar o apolar? Polar. Polar. Polar, porque son elementos que diferentes, ¿sí o no? Diferentes. Simple, normal, polar. Ya está. Ahora, ¿cuántos pares de electrones enlazantes tiene? Enlazantes. ¿Cuántos pares? Acá, ¿hay o no hay un par? Claro, hay un par de electrones que se está enlazando. ¿Y cuántos pares de electrones no enlazantes? 1, 2, 3. 3 pares de electrones que no se enlazan. Entonces, el número de pares de electrones no enlazantes sería 3. ¿Qué tipo de enlace tiene? ¿Sigma o pi? Sigma. Claro, ¿no es cierto? Es un enlace sigma. Y ya está clasificado. Todo eso es lo que le piden a ustedes sobre el enlace químico. ¿Ya? ¿Listo? Siguiente. Paso a otro. Vamos a ver, el SO2. El azufre y el oxígeno están en el grupo 6A. Eso quiere decir que tanto el oxígeno como el azufre tienen 6 electrones. Ahora, yo sé que hay un átomo de azufre con 2 átomos de oxígeno. Entonces, ¿cómo sería la estructura más estable? ¿Sería así o sería así? ¿Cuál? ¿Cuál estructura tomaría? ¿La primera o la segunda? La segunda, profesor. La Claro. segunda. ¿Y por qué la segunda? Para enlazar el oxígeno con, o sea, los lados. Ya, pero ¿por qué la segunda? ¿Y por qué no la primera? También es igual. No. ¿Saben por qué? Por su simetría. Es altamente simétrica. Cuando más simetría tenga, es mejor, más estable. Esto no es simétrico. Tú lo partes en la mitad, este lado y este lado son diferentes. Tú lo partes en la mitad, esta parte y esta parte son iguales. Tienen la misma proporción. Por lo tanto, una estructura, cuando más estable sea, o sea, cuando más simétrica sea, más estable será. Por eso la tomamos la segunda. Entonces yo tendría así, el azufre con el oxígeno y con el oxígeno. El oxígeno tiene 6. Entonces yo pondría acá el oxígeno 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el oxígeno también 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el azufre tiene 6. Entonces yo le pondría así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces a ambos lados le pongo tratando de darle cierta simetría. Ahora, el oxígeno necesita 2 electrones. Y el oxígeno, ambos oxígenos necesitan 2 electrones. Entonces lo que va a hacer es que el azufre le va a dar sus 2 electrones. Entonces tú tendrías esto, ¿no? El azufre, fíjate cómo los electrones se van reacomodando. Oxígeno, oxígeno. Entonces siempre de los electrones vamos a tratar de enlazarlos de la parte central hacia los extremos, ¿no? Hacia afuera. Entonces yo tendría así, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora el azufre, el oxígeno le falta 2. Entonces el azufre le va a dar 2. Entonces le da 2 electrones. Y al otro también le da 2 electrones. Entonces estos 2 electrones le da acá y también se reacomodan, ¿no?
Le da 2 electrones y quedaría 2 electrones acá. Ahora, ¿cuántos tiene el oxígeno? Si tú observas, tendría ¿cuántos? 2, 4, 6 y 8. Acá también. 2, 4, 6 y 8. ¿Estamos? Pero el azufre tiene 2, 4 y 6. Le falta 2. Entonces, ¿quién le va a tener que dar? Pues quien le va a tener que dar ese electrón, ¿quién es? Uno de los oxígenos. Entonces, un oxígeno que le dé. Ya, entonces, uno de los oxígenos le da los 2 electrones. Ya que sea azufre, oxígeno, oxígeno, ¿no? Entonces yo tendría acá que sea cualquiera oxígeno, ya que sea este que le dé estos 2 electrones. Entonces tú tendrías 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Pero vamos a poner los electrones que vengan de acá. ¿Ya? De ahí. Para darle cierta simetría. El oxígeno acá tiene sus 6 electrones. Entonces, el azufre, ¿ya cuántos va a tener? Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 2 que le dio el oxígeno, ¿cuánto sería? 8. Ya tendría 8 el azufre, ya sería estable. Pero este oxígeno ya no le va a dar. ¿Por qué? Porque ya tiene 8, ¿no? Ya tiene 8, pues, ¿no? Entonces el oxígeno ya tiene 8, ya tiene 8. Entonces tú tendrías esto, ¿no? ¿Cuántos electrones tendría? Acá. 2, 4, 6 y 8. Acá, ya estos 2 electrones, vamos a ponerlo un poquito más cerca al oxígeno. Pues yo tendría así, ¿no? 2, 4, 6 y 8, ¿no? Ahora, el oxígeno le dio 2. Entonces, ahora, ¿cuánto tiene el azufre? 2, 4, 6 y 8. También tiene 8. Ahora, ¿qué tipo de enlace se ha formado acá? Acá se ha formado un enlace doble. Se ha formado un enlace doble. Y acá se ha formado un enlace simple. Pero este simple es un enlace que proviene de uno de los átomos, no de los dos. El oxígeno no le da, solamente el azufre es el que le está proveyendo esos 2 electrones. Entonces, ¿un enlace de qué tipo? Dativo, muy bien, Jorge. Entonces, ¿cómo tendríamos? La representación sería así, ¿no? Entonces yo tendría así, azufre, oxígeno, oxígeno. Entonces tú tendrías su representación. Vamos a representar en forma genérica ya. Tendrías acá 2, 4, 6, 8, ¿no? 2, 4, 6 y acá 8 y acá un par libre, ¿no? Ahora, pero si tú observas acá, este enlace es un enlace adativo. ¿De dónde proviene? Del azufre. Entonces, indicando con una flechita quién proveyó ese enlace, ¿no? El azufre. Ahí está. Y entonces se le coloca una flechita indicando quién aportó esos 2 enlaces. Y este es el enlace, ¿qué cosa? Dativo. Este es un enlace doble, ¿no? Es un múltiple doble, ¿no? Hay un enlace doble y hay un enlace dativo. ¿Ha quedado claro? Es así como se determina el enlace. Entonces yo tendría así. Y yo sé que el enlace doble, ¿qué tipo de enlace covalente será? Hay 2 tipos de enlace covalente. Este y este también. Enlace covalente. Este es un enlace múltiple, doble, y como los elementos son diferentes, polar. Y este enlace, el otro, ¿qué tipo de enlace sería? Simple. Este es un enlace simple, pero es un simple dativo. Dativo y polar. ¿Por qué polar? Porque también los elementos son diferentes, azufre con oxígeno. Entonces yo tendría acá, este enlace es que múltiple, doble y polar. Y este enlace que es simple, dativo y también polar. ¿Cuántos enlaces polares hay? 2, uno doble y uno dativo. ¿Qué tipo de enlace hay acá? Acá hay un enlace sigma y pi, ¿no? Claro, acá hay un enlace sigma. También acá hay un enlace sigma. Acuérdense que acá el doble tiene siempre un enlace sigma y un enlace pi, ¿no? Los enlaces dativos también son enlaces sigmas. Hay 2 enlaces sigmas y solamente un enlace pi por el enlace doble. Ahí está. Esa es la estructura.
¿Ha quedado claro? Ya. Ahora, deben acordarse de lo siguiente, que cuando un átomo, cuando un compuesto, su átomo central, tiene un par libre, la estructura no es lineal, sino es angular, porque este par libre del átomo central rechaza a estos electrones, los rechaza. Entonces, la estructura en sí real de este compuesto debería ser así. Azufre, oxígeno, oxígeno, así. Donde aquí, este par libre del átomo central hace que estos dos enlaces sean rechazados, porque son electrones, pues, ¿no? Entonces quedaría así. Y esa sería la verdadera estructura, ¿no? No es una estructura lineal, como se ve acá. La hicimos lineal para ejemplificar nada más, para ver el ejemplo, ¿no? De cómo se forman los enlaces, pero realmente la estructura es así, ¿no? De esta manera, así una estructura angular. Y eso por el par de electrón libre que rechaza a estos electrones, ¿ya? Esta es una molécula. Ahora vamos a ver la polaridad de las moléculas. ¿Listo? Propiedades de los compuestos covalentes, claro, ¿no? Son malos conductores de la corriente eléctrica, se encuentran en los tres estados de agregación, sólido, líquido y gaseoso, a temperatura ambiental. Pueden ser solubles, ejemplos HCl, e insolubles en agua, por ejemplo, el HCH4. El HCl es soluble en agua, pero el CH4 es insoluble. No todos son, ¿qué cosa? Insolubles. Hay algunos que son solubles y otros que son insolubles, pero la mayoría son insolubles, la mayoría son insolubles. Están formados por moléculas, o sea, no son unidades de fórmula, sino moléculas. ¿Qué son? En moléculas son compuestos que están formados por enlace covalente. Los compuestos con enlace covalente se le llama molécula. Los compuestos con enlace iónico se le llama unidades fórmulas. Ya. ¿Listo? Ya. Ahora vamos a ver polaridad de las moléculas. No necesariamente una molécula que tenga enlace polar será molécula apolar. Ahora, una cosa es el enlace apolar o polar y otra cosa es la molécula. Apolar o polar. Parece lo mismo, ¿no? Pero no es lo mismo, pues. Una cosa es el enlace y otra cosa es la molécula. El enlace es cuando, por ejemplo, yo tengo acá, yo tengo A, se une con dos elementos. Bien. Entonces acá hay un enlace, ¿qué cosa? Este enlace es polar, ¿sí o no? Porque son elementos diferentes. Este enlace también es polar. Estos son los enlaces. Pero, yo tengo acá. Ahora ya no hablamos del enlace, ya no hablamos del enlace, sino hablamos de toda la estructura. Esta molécula es apolar. Entonces, una cosa es el enlace y otra cosa es la molécula. ¿Qué nosotros hemos visto? ¿Enlaces o moléculas? ¿Qué hemos visto? Enlace. Claro, hemos visto enlaces nada más, pero no hemos visto cómo será la molécula, toda la estructura, que puede ser apolar o polar. Entonces, para eso hay una teoría sobre esto, cómo determinar el tipo de molécula, la polaridad de las moléculas. Si es apolar, o sea que no tiene polos, o es polar, que tiene polos. Entonces, la polaridad de las moléculas es el resultado de la geometría molecular de los pares de electrones libres que tenga el átomo central y el momento dipolar resultante. Ya vamos a ver esto. El momento dipolar resultante se representa mediante un vector dirigido hacia el elemento más electronegativo en un enlace químico. Entonces tú tendrías acá, yo por ejemplo, yo tengo acá, ¿no? Así. Tengo A y B, acá hay un enlace. Ahora, si la electronegatividad de A es menor que la electronegatividad de B, entonces habrá un momento dipolar.
dirigido hacia el elemento más electronegativo y se representa con una flechita. Entonces decimos que acá hay una polaridad. Ahí está. Y este es el momento dipolar. Se representa con una flechita. Ahora, esta molécula, toda esta molécula será polar. ¿Por qué la molécula es polar? Porque su momento dipolar tiene un valor, pues, ¿no? Tiene una magnitud acá, tiene un vector, una magnitud. Pero, ¿qué pasaría si yo tuviese acá A, B y B? Entonces, acá la molécula sale por A. Donde la electronegatividad de A es menor que la electronegatividad de B. Entonces, se generan dos momentos dipolares entre el enlace. Acá hay un momento dipolar y acá hay otro momento dipolar. ¿Estamos? Este momento dipolar y este momento dipolar. Ahora, si tú sumas todos los momentos dipolares, la suma de los momentos dipolares acá me da 0, no, diferente de 0, porque tiene un valor, ¿no? Pero acá, como esta AB y AB son iguales, estos momentos dipolares también son iguales. Entonces, la suma de los momentos dipolares resultantes sería momento dipolar de uno más, ¿no? El momento dipolar del otro. Pero como es un vector, es negativo, son contrarios, entonces se van a cancelar. Este vector con este vector se cancela. Estos momentos dipolares van a tener, por supuesto, valores, ¿no? Es como decir, el momento dipolar, su magnitud, ¿no? Escalar sería 1,5 y el otro 1,5 porque tienen los mismos valores, entonces la diferencia sería 0, ¿no? Entonces el momento dipolar resultante es 0 en su magnitud escalar. Vectorial también, ¿no? Como son vectores, ustedes han visto por física, estos vectores iguales y en sentido contrario simplemente van a ser 0. Entonces la molécula ya no es, ¿qué cosa? La molécula no es polar, sino la molécula es apolar. Entonces, ¿cuándo una molécula será apolar? Cuando su momento dipolar resultante sea diferente de ¿qué? Sea igual a 0. Si el momento dipolar resultante es igual a 0, la molécula es apolar. Pero si el momento dipolar resultante es diferente de 0, la molécula es ¿qué cosa? Es una molécula polar. ¿Ya? Y los momentos dipolares son estos vectorcitos que simplemente se desplazan hacia el elemento más electronegativo. Ahora, muchas propiedades físicas y químicas, tales como el punto de fusión, viscosidad, presión de vapor y los tipos de reacciones químicas, se ven afectadas por las fuerzas intermoleculares, que dependen de la polaridad de las moléculas. Todas estas fuerzas entre las moléculas van a depender mucho de la polaridad de las moléculas. Entonces veamos en forma genérica cómo se puede representar una molécula, una polaridad de una molécula. Miren, tipo de molécula. A ver, fíjense, captura de pantalla. Tipo de molécula. Tenemos dos tipos de moléculas. Las líneas generales que pueden determinar si una molécula es apolar o polar es basándose en sus características. ¿Cuáles son? Veamos, molécula polar y molécula polar. ¿Cuáles son las características de una molécula polar? 1. Es simétrica. Si la molécula es simétrica, es apolar. El átomo central no posee pares de electrones libres, o sea, no tiene el átomo central pares libres. Y átomos que rodean al átomo central son iguales. Todos los átomos que rodean al átomo central son iguales. Y su momento dipolar, ¿no? Resultante es igual a 0. Momento dipolar igual a 0. Resultante. Ejemplo, el CH4. Ahí está. ¿Esta molécula es simétrica? Claro, es simétrica. ¿Su átomo central posee pares libres? No posee pares libres. ¿Los átomos que rodean, ¿no?, al átomo central son iguales? Sí, son iguales. ¿Y su momento dipolar es 0? ¿La suma? A ver, acá hay un momento dipolar. ¿Quién es más electronegativo? ¿El hidrógeno o el carbono? El carbono. El momento dipolar se va hacia el carbono. El momento dipolar se va hacia el carbono. Entonces tendría el momento dipolar se va hacia el carbono y el momento dipolar se va hacia el carbono. Entonces estos vectorcitos se van a sumar. Pues este tenemos uno, tenemos el otro, tenemos el de abajo y tenemos este de arriba. Este momento dipolar y este momento dipolar se cancela. Este momento dipolar y este momento dipolar se cancela. Son magnitudes vectoriales de tal manera que la suma me da 0. Por lo tanto, la molécula es apolar. Pero una molécula apolar, 1, no es simétrica, es asimétrica, no tiene simetría. El átomo central posee pares de electrones libres.
Y los átomos que rodean al átomo central son iguales. No son iguales, ¿no? Y el átomo que rodea al átomo central son iguales. Uno o más átomos que rodean al átomo central son diferentes, no son iguales, son diferentes. ¿Estamos? Átomo central posee pares de electrones libres. Uno o más átomos que rodean al átomo central son diferentes. Puede ser todos o uno nada más. Basta con que uno sea. Y su momento dipolar resultante es diferente de cero. Ejemplo, NH3. El NH3 sería así. Esa es la estructura. Fíjate, esto ya no es simétrico. Claro, pues. Hidrógeno y hidrógeno hay simetría acá, pero este hidrógeno con este par de electrones no es simétrico. Entonces la molécula se vuelve asimétrica. El átomo central posee pares libres. Y los átomos que rodean al átomo central pueden ser iguales, ¿no? Pero basta con que uno sea diferente, digamos que acá hubiese sido cloro, ya también pues un alto que me indica que esta molécula es polar, ¿no? Pero puede ser iguales, ¿no? Pero acá el par de electrón libre hace una asimetría. Y la suma de momentos dipolares es diferente de cero, claro. Tú acá tendrías un momento dipolar del enlace, ¿no? El nitrógeno más electronegativo, se va hacia el nitrógeno. Entonces, este vector tendría así, este vector tú tendrías así, y este vectorcito estaría así. Entonces, este momento dipolar con este momento dipolar, como son iguales, se cancela. Y quedaría un momento dipolar resultante, diferente de cero. Por lo tanto, la molécula es polar. ¿Ha quedado claro, jóvenes? ¿Quedó claro toda la teoría? Ahí está, ¿no? Muy bien, Jorge. Ahí está cuando nosotros decimos que una molécula es apolar y cuando decimos que una molécula es polar, ¿no? Esas son las características. Por ejemplo, yo puedo tener esta, ¿no? Esta molécula. Me dicen, ¿esta molécula será polar o polar? Por ejemplo, me dan esta molécula, ¿no? Digamos, CH3OH. Entonces tú dices, ya, CH3, un carbono con tiene un poquito de orgánica también, ¿no? Y acá el oxígeno unido al hidrógeno. Y acá sus pares libres. Y a la molécula es totalmente asimétrica, entonces la molécula ya es polar, pues, ¿no? Es asimétrica, no necesito sacar sus momentos dipolares, de frente ya es asimétrica. Esto será similar, pero esta parte con esta parte es totalmente distinta, ya es una molécula asimétrica. Y si es una molécula asimétrica, ya es polar, pues, ¿no? Y si yo pongo acá el O2, oxígeno 2 es así. Esta es una molécula totalmente simétrica. Y si una molécula simétrica sería una molécula, ¿qué cosa? ¿Polar o apolar? Sería una molécula apolar. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué pasaría si yo pongo así? Entonces tú tendrías acá así, un enlace dativo. Pero el átomo central posee, ¿qué cosa? Un par de electrones libres. Entonces se vuelve angular. ¿Sí o no? Porque rechaza estos electrones. Entonces a la molécula la vuelve, ¿qué? Asimétrica. Ya no hay simetría acá, ya hay una asimetría. Por lo tanto, esta molécula es polar. Porque ya no es simétrica, es asimétrica. Pero ¿qué pasaría con el SO3? Ya no con el SO2, sino con el SO3, que sería así, ¿no? El SO3 tendrías así, más o menos, para que ustedes, cuando hagan la estructura, lo van a ver así, el SO3. La molécula, ¿qué cosa? Es totalmente simétrica, ¿sí o no? Un azufre y el átomo central no tiene pares electrones libres, sus átomos, ¿qué son iguales? Entonces, y es una molécula simétrica, entonces es una molécula, ¿qué cosa? Apolar. Ya, listo, jóvenes. Muy bien, Ember. Aquí, ya, Jorge, muy bien, Jorge.